Feliz sábado, saludos hermanos y amigos en Cristo, aquí su hermano Osvaldo Ferrer con una presentación del libro de Ruth. Estaremos estudiando el capítulo 1 en detalle y vamos a comenzar con una palabra de oración. Santísimo Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos las gracias, Señor, por este santísimo sábado. Gracias, Señor, por darnos descanso, por darnos vida, por tu gracia y misericordia hacia nosotros. Gracias por tu salvación en Cristo. Padre, te pedimos en este momento que por favor nos llenes con el Consolador, el Maestro que nos muestra todas las cosas, el Espíritu Santo. Señor, te pedimos que abras nuestras mentes y corazones para recibir tu palabra. También, Señor, danos la capacidad, Señor, para entender y poder vivir estas cosas y compartirlas con otros. Señor, pedimos el perdón de nuestros pecados por la sangre de Jesucristo. Y ahora, Señor, nos encomendamos a ti. Te pedimos entonces y confiamos por fe que estarás con nosotros, instruyéndonos y alimentándonos de pan celestial. Gracias, Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesús, Yeshua, el Mesías. Amén. Amén. Bueno, vamos a estar estudiando hoy, como dije, el libro de Ruth y vamos a comenzar simplemente leyéndolo, ¿ok? Estamos aquí en el capítulo 1 del libro de Ruth y estaremos utilizando la versión de la Reina Valera del 1960 y la historia comienza así. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. O sea, ella quedó con Malón y Kelión, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén,
toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemi? Y ella les respondía, no me llaméis Noemi, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth a la Moabita, a su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Entonces ya tenemos establecido el primer capítulo del libro de Ruth, donde entendemos básicamente lo que es el escenario, el tema y los personajes. Ahora, lo que vamos a estar estudiando estoy seguro que tal vez muchos de ustedes han escuchado el libro de Ruth. Lo primero que quiero declarar es que esta historia, como está escrita en la Biblia, es una historia literal, es un evento. Y eso es muy fácil de entenderlo. Entendemos que habían cierta cantidad de personajes en un tema, en un lugar, el suceso, eso está literalmente claro. Pero hermanos, la palabra de Dios habla por medio de parábolas y símbolos. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿verdad? Entendemos muchas veces cuando leemos palabras como la roca, el fuego consumidor, las aguas vivas, el cordero, el león, la serpiente, que esas palabras, la luz, el pan, entendemos que son objetos literales, pero entendemos que en la palabra esos son símbolos de Jesucristo. Otra cosa que tenemos que entender es que a veces los símbolos pueden tener un significado diferente. Por ejemplo, cuando pensamos muchas veces del león, pensamos de que el león de Judá, un símbolo de Jesucristo. Pero Pedro nos enseña que el Satanás, como un león rugiente, busca a quien devorar. Quiere decir que el león puede ser un símbolo de ambos y dentro del contexto tenemos que definir cuál es el significado de ese símbolo en ese momento. Otro ejemplo es la serpiente. Pensamos de serpientes, automáticamente pensamos de Satanás, ¿verdad que sí? La serpiente que engaña al mundo. Pero cuando leemos en la Biblia, se refiere a la serpiente como un símbolo de Jesucristo, que se convirtió en pecado por nosotros en el momento que se alzó la vara de bronce, ¿verdad?, para proteger al pueblo de las mordiduras de las víboras. Quiere decir que un símbolo puede tener múltiples significados. Ahora, ¿será que la historia de Ruth nos puede revelar algo más de lo que estamos leyendo? Así es como vamos a estudiar. No vamos a leer, vamos a escudriñar, vamos a excavar, a buscar en detalle, profundamente, qué es lo que la historia de Ruth nos quiere revelar. Ahora, para eso, nosotros tenemos una deficiencia y esa es que simplemente hablamos español o inglés o tal vez solamente uno o dos lenguajes, pero tenemos que comprender que el Antiguo Testamento no fue escrito ni en español ni en inglés, fue escrito en hebreo. Quiere decir que tenemos que entrar dentro de un contexto cultural y específicamente lingüístico hebreo, judío, Israel. Cuando lo entendemos bajo ese contexto, entonces la historia empieza a revelarse de una manera mucho más amplia. Ahora, ¿qué podemos utilizar? Les voy a dar un ejemplo. Quédense conmigo un minuto. Podemos utilizar, por ejemplo, algo como esto. Se llama la concordancia Strong, el cual incluye un diccionario del español al hebreo o del hebreo al español. Este libro originalmente fue escrito en inglés, si usted habla inglés se llama Strong's Concordance, y esto lo podemos utilizar como una tremendísima herramienta para poder entender el significado de palabras en hebreo. Quiere decir que muchas de las referencias que yo voy a estar utilizando referente a los significados van a ser hallados en la concordancia Strong. También existe la concordancia Vine. Básicamente con una combinación de estos diccionarios
podemos entender más profundamente en el lenguaje original qué era lo que se estaba diciendo. Ahora, vamos a entrar a lo bueno, vamos a meternos más o menos nosotros aquí en Puerto Rico. Vamos a ver aquí, un segundito, vamos a poner aquí ahora el estudio. Y aquí lo tenemos, ¿ok? Perdónenme. Vamos a hacerlo una vez más. Ok, la historia del libro de Ruth. Vamos a hacerlo así tal vez salga mejor. Muchísimo mejor. Ruth, capítulo 1. Ahora, les aviso de antemano, ¿ok? Este estudio no es para hacerlo rapidito. Vamos a cubrir los 4 capítulos, pero hoy nos vamos a enfocar en el capítulo 1, ¿ok? Y vamos a ir literalmente, verso por verso. Con eso les digo que tengan sus Biblias abiertas, tengan sus libretas listas, sus lapiceros y tomen nota porque les aseguro que van a aprender muchísimo. Ok, vamos a ir al verso 1, donde se habla básicamente de lo que es juicio, hambre y Moab. Vamos a entender cuál es el setting. En inglés setting, en español sería como la escenografía. ¿Cuál es el lugar donde se está tomando este tema? Dice lo siguiente: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. ¿Ok? Ahora, vamos a utilizar un estilo de enseñanza que el Señor Jesucristo utilizaba, y es simbología, parábolas y también preguntas. Jesucristo, sabiéndolo todo, conociendo el corazón del hombre, siempre le hacía preguntas a sus discípulos y a esas personas que lo acusaban. A Jesucristo le encantaba hacer preguntas, por lo cual yo voy a enseñar de la misma manera. Les voy a hacer preguntas porque quiero que piensen. Primera pregunta: si los jueces gobernaban, ¿esos eran días de qué? Díganme, ¿días de qué? Pues, ¿Eran días de juicio? Quiere decir que lo primero que tenemos que entender es que el libro de Ruth nos está llevando a unos días de juicio. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia sobre días de juicio? Vamos a leer Apocalipsis capítulo 14, verso 7. Abran sus Biblias al libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 14, verso 7. Y dice lo siguiente: diciendo a gran voz, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de agua. ¿Escucharon eso? Temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces la Biblia está hablando de que nosotros estamos en días de juicio. Ahora, continuemos. ¿Qué clase de hambres hay? Bueno, yo puedo decirle que cuando no ceno, cuando desayuno, tengo un hambre para un desayuno o una cena. A veces tengo un antojito, ¿verdad? Simplemente un snack, una meriendita, ¿verdad? Pero estamos hablando de algo más profundo. ¿Qué otros tipos de hambre hay? Bueno, vamos a leer Mateo capítulo 5, verso 6. Mateo 5. Este estudio tiene muchísimas palabras, estén listas con sus espadas. Mateo 5, verso 6. Dice lo siguiente: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia,
porque ellos serán saciados. Juan 6:35, ¿qué nos dice? Vamos a ver. Juan 6:35 dice lo siguiente. Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y al que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces tenemos hambre de justicia, tenemos hambre de Jesús, y Mateo 4:4, ¿qué dice? Mateo 4:4. Tal vez algunos ya lo conocen de memoria, pero quiero leer literalmente de la Biblia. Que ustedes puedan ver que esto no es una opinión personal, no son inventos, estamos yendo con la palabra. Mateo capítulo 4, verso 4 dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos días de juicio donde estamos en una escena donde la gente tiene hambre de justicia, hambre de Jesús, hambre de la palabra de Dios. ¿Ok? Continuamos. ¿Qué varón importantísimo surgió de Belén de Judá? ¿Qué varón importantísimo surgió de Belén de Judá? Dígame. Tengo público aquí, por cierto, estamos grabando, pero estamos rompiendo la cuarta pantalla, le dicen eso, the fourth screen. Jesús. Quiere decir entonces que ya tenemos a Jesús mencionado dos veces. Aquí cuando decimos que hay hambre de Jesús, hay hambre de justicia, hay hambre de palabra de Dios, y nos está hablando de un varón de Belén de Judá. Ahora mi mentalidad se ha ido de Ruth y ahora mi mentalidad está en Jesús, en Yeshua, ¿verdad que sí? Y después dice lo siguiente, la primera pregunta es, ¿qué es Moab? ¿Qué es Moab? No voy a leer la historia en este momento en detalle, pero usted puede escudriñar esta historia en el libro de Génesis, capítulo 19, versos 30 al 38. Esos son esa historia de Sodoma y Gomorra, esa historia de cuando Lot escapa a las montañas, sus dos hijas, hay un encuentro, ¿verdad que sí? Y la Biblia dice, vamos a ir rápido por lo menos a esa parte. Génesis 19, vamos a ir al final de la historia por lo menos. Génesis 19. Génesis 19. Vamos a ir al verso. Al verso 37 y al verso 38. Es más. Vamos a ir al verso 36, donde comienza. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Tema fuerte, perdónenme, debemos censurar esto para los niños, pero estamos leyendo la palabra de Dios, ¿ok? Las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz a la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab. La mayor dio un hijo llamado Moab, el cual es padre de los moabitas. La menor dio a luz un hijo y lo llamó Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas. Entonces, quiere decir que Moab fue un pueblo que surgió. El inicio de Moab fue por el resultado de una borrachera. Las hijas emborracharon a su padre y después cometieron el pecado de incesto. Tuvieron relación con su padre y de ahí nació el primer hijo, cual llamaron Moab, y el segundo Ben-Ammi. Ahora, ¿qué significa Moab? Miren esto. La palabra Mo en hebreo es perteneciente a lo que es ser una madre. Y Ab, como Abba o Abi, significa perteneciente a padre. Quiere decir que Moab significa una
mujer que se convirtió en madre por medio de su padre. So, es triste, pero ella literalmente nombró a su hijo, me convertí en madre por medio de mi padre. Eso es lo que significa. El cual nos pone a entender cuál es la escena. Es un mundo asqueroso, un mundo pecaminoso, un mundo inmundo, un mundo simplemente que eso no es como debía ser. Entonces, la próxima pregunta ahora, entendiendo el ambiente, ¿verdad?, de lo que es Moab, la pregunta es, ¿por qué un varón de Belén, del pueblo de Dios, se iría a vivir a un lugar tan inmundo? ¿Por qué? Obvio. Le entendemos en el tema. Dice aquí que pasó eso porque hubo hambre en la tierra. Pero hay dos tipos de hambre: hambre física y hambre espiritual. Este hombre, ¿verdad? No sabemos todavía de qué hombre estamos hablando, porque dice simplemente que es un varón de Belén. Aquí no sabemos todavía su nombre, pero ya lo leímos, ¿ok? Después dice, ¿qué crees que representa Moab? Ya lo hablamos. Moab es un símbolo del mundo. Entonces, juicio, hambre, símbolo de Jesús y el mundo. Verso 2. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén, de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Ok, vamos a estudiar los nombres. Elimelech, el, abreviatura palabra Elohim. Y significa mí. Melech significa rey. Elimelech significa Dios mi rey. Ahí tenemos el primer personaje. Dios mi rey. Segundo, Noemí. Ahora, Noemí, tengo aquí esta hojita. Noemí significa lo siguiente: mi delicia, mi deleite, mi placer, o significa placentera. Ahora, el nombre Noemí es una palabra compuesta. Cuando usted ve y, significa mi. So, Noem y es mi gracia, mi placer, mi deleite. La palabra original, la raíz hebrea es Noem. ¿Qué significa Noem en más detalle? Significa simpatía, deleite, apropiado, esplendor, gracia, hermosura, luz, deleitoso y suave. Voy a darles algunos ejemplos bíblicos de cómo la palabra Noem se utiliza. Por ejemplo, vamos a ir a Zacarías capítulo 11, verso 7. Zacarías capítulo 11, verso 7. Y esto es bien curioso, ¿verdad? Zacarías capítulo 11, verso 7. Dice lo siguiente. Dice, apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres de rebaño, y tomé para mí 2 callados. Escuchen esto, bien importante. Al uno puse por nombre Gracia, con letra mayúscula, Gracia. Y al otro Ataduras, y apacenté las ovejas. So, la palabra Noem o Noam, okay, en hebreo se usa en el libro de Zacarías capítulo 11 verso 7 como el nombre de un cayado que se usa para manejar las ovejas. Adicionalmente, si usted lee esto en la Reina Valera del 1909, no dice gracia, dice suavidad. Entonces, Dios está diciendo en ese verso que Él va a manejar sus rebaños con un cayado de misericordia, de gracia
y de suavidad. Usted entiende que cuando se compara la justicia con la gracia siempre se siente mucho más suave, más gentil en comparación a la justicia. Recuerde que la justicia enseña ojo por ojo, diente por diente, usted paga por lo que usted hizo, retribución, ¿verdad que sí? Pero la gracia no es así. La gracia nadie se la merece, pero es regalada, es que usted la acepte. Continuando con el tema de Noemí, otra cita bien interesante que a mí me gusta mucho es, vamos a buscarla aquí, vamos a decir Salmos 27, verso 4. Salmo 27, número 4. Salmo 27. Ok. Salmo 27, número 4 dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová con todos los días de mi vida para contemplar la hermosura. Esa palabra hermosura es la palabra Noam. Cuando usted piensa de hermosura, porque somos seres humanos, usted piensa de lo que es lo físico. ¡Ay, qué precioso! También hay cosas abstractas que son bellas. Un sonido, un pensamiento. Pero cuando dice aquí en este salmo, cuando dice que él quiere contemplar la hermosura de Jehová, la palabra hebrea es la palabra Noam. Quiere decir que lo que es la hermosura, el atributo de hermosura más increíble que Dios tiene es su gracia. ¿Ok? Continuamos. ¿Qué significa malón? Malón significa enfermo. De aquí todo lo relacionado a enfermizo. Por ejemplo, el sentirse débil, sentirse desgastado, incurable. Y resulta que Malón era el esposo de Ruth. Ruth, capítulo 4, verso 10, nos clarifica que Malón era el esposo de Ruth. Y que Elión, por Dios, le tengo un chiste para que se acuerden bien fácil. Malón era que estaba tan y tan malo que estaba malón. Estaba bien malo, súper malo. ¿Ok? Veanlo de esa manera. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa Kelión? Kelión significa desfallecimiento, relacionado con lo que es destrucción, cuando una planta se seca, exterminar o muerte. Entonces, vamos ahora a entender todo el tema. ¿Ok? Recuerden que Elimelech es el esposo de Noemí. Ahora, escuchen esto, ¿verdad? ¿Conoces de alguna relación, una relación íntima, vinculada en santidad? Porque el matrimonio es santo, ¿correcto? Ok, pero quiero que piensen bien porque tienen que, como decimos en inglés, you have to think outside the box. Tienen que pensar fuera de las casillas. Y no es que vamos a estar creando cosas, tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios. Miren esto. ¿Conocen de alguna relación íntima vinculada en santidad como si fueran una carne? Porque recuerden que la Biblia enseña que cuando el hombre y la mujer se casan, son una carne. Donde uno le dice al otro: tú eres mi gracia, tú eres mi luz, tú eres mi resplandor, tú eres mi deleite. Ahora, para ayudarlos, miren el significado de los nombres. Dios, mi rey, gracia. ¿Quiénes son estos dos personajes? Opinen. El Padre y el Hijo. ¿Ah? El Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo. Amén. Gloria a Dios. Exactamente. El Padre es el rey. Dios es mi rey, el supremo, el primer personaje. Noem significa gracia. Jesús es la gracia del Padre. ¿Cómo se reveló la gracia del Padre en la humanidad? Por medio de su Hijo. ¿Quién es el esplendor? ¿Quién es la luz? ¿Quién es la hermosura? ¿Quién es la suavidad del Padre? ¿Quién es? La pregunta es ¿quién? Correcto. Es Jesús. Entonces está aquí enseñándonos de que hay un rey que es Dios y tiene un hijo, tiene una relación, una vinculación donde los dos son uno. Él
Yo sé que es una mujer, pero recuerden, tal como puedo decir, si yo puedo decir que un cordero, que un buey, o que una serpiente, o que una roca, o una llama de fuego son símbolos de Cristo, decir aquí, en este contexto, que una mujer es símbolo de Cristo, no es fuera de la idea. ¿Estamos claros? Entonces, con eso dicho, tenemos al Padre que es Rey, tenemos al Hijo, entonces tenemos dos personajes. Tenemos a Malón y Kelión, y estos dos representan ¿a quién? Al pecado, la raza humana. Todos estamos en un momento, todos estamos enfermos, débiles, desgastados, incurables, muertos, al punto de ser exterminados. Estos dos personajes son la raza humana. ¿Ok? Vamos ahora al verso 3 hasta el 5. Dice que murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, y murieron también los 2 Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Quiero explicar algo para que no haya confusión. Cuando se usa interpretación simbólica en la Biblia, en una historia, la Biblia escoge hacerlo en pedacitos. Por ejemplo, cuando Jesús utilizó el ejemplo de Jonás, él dijo que como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días, así estará el Hijo del Hombre en la tierra. ¿Correcto? Pero entonces, si yo leo la historia completa de Jonás, donde por ejemplo Jonás desobedece la palabra de Dios y se trata de irse de la presencia de Dios, esa parte obviamente no es simbólica de Jesucristo, porque Jesucristo nunca se escapó de la presencia de Dios, no se trató de esconder de él, ¿me entienden? En la Biblia es común que los símbolos salen en pedacitos. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué piensa y qué dice Dios sobre las viudas? Usted puede leer Éxodo capítulo 22, del 22 al 23, puede leer el libro de Santiago capítulo 1, verso 27 y el Salmo 146, verso 9. Voy a indicarles Santiago 1, 27. Quiero leerlo rapidito, porque este dice algo bien importante que nosotros olvidamos. Santiago 1, 9. ¿Okay? Santiago 1:9 dice lo siguiente. 1:27, perdónenme. Santiago capítulo 1, verso 27. Escuchen esto, porque nosotros a veces discutimos mucho sobre este tema. La palabra religión. La palabra religión solamente aparece en la Biblia tal vez como 3 o 4 veces. ¿Ok? Escuchen esto. La religión pura y sin mácula. Mácula significa mancha. La religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Ok? A veces entramos en tantos temas, tanta liturgia, tanta teología, y se nos olvida lo que es lo simple de lo que la religión debería ser. ¿Ok? La Biblia indica que debemos cuidar de los huérfanos y de las viudas. Quiere decir que estas mujeres estaban en la cadena social, en la escalera social. Ellas estaban en lo más bajo que un ser humano podía estar en aquellos tiempos. Una mujer viuda. Vamos ahora a estudiar un poquito más sobre estas mujeres. El verso 4. Las mujeres moabitas, o vamos a decir, las mujeres del mundo. ¿Por qué digo del mundo? Porque no son mujeres que están en la religión, no están en la iglesia, simplemente son dos mujeres mundanas, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Gran error. La Biblia dice: no debes crear un yugo desigual. ¿Qué hacen estos dos hombres judíos, Malón y Kelión, hijos de Elimelech y Noemí,
¿qué hacen primeramente en Moab, que eso es el mundo? Y número 2, ¿qué hacen casándose con mujeres del mundo? Pero vamos a ver, la historia cambia, ¿verdad? Dice que hay una que se llama Orfa. Tal vez tenga una versión que dice Orpa, porque la P y la F es el mismo sonido, es como si fuera Philip en inglés, que es o Filadelfia, con una P. Continuamos. Orfa significa melena, pero tenemos que entender la raíz del nombre. La raíz del nombre se refiere a la idea de esta porción del cuerpo, la nuca, el cuello y básicamente se refiere a lo que es la espalda. Ustedes han escuchado la frase en la Biblia, duro de cerviz. So, básicamente, ya este nombre me está indicando algo referente a lo que es la espalda y, como decimos nosotros en español, una persona cabecidura. ¿Ok? Duro de cerviz. Ruth significa compañera, significa vecina, significa amiga. Y la historia dice que estas dos mujeres habitaron, bueno, dice que estuvieron por 10 años. 10 años. Ahora mi pregunta es, en una década, ¿ustedes creen que eso es bastante tiempo para conocer a una persona? 10 años. Si tú y yo tenemos una relación de amistad por 10 años, ¿tú crees que te conozco? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Bueno, tengo dos opiniones. Un padre adulto me dice que no y un joven de 15 años me dice que sí. Vamos a ver. Creo que tenemos que hacer lo que hizo Noemí. ¿Quieren saber qué hizo Noemí? Las puso a prueba. Vamos a ver. Verso 6. Lo de Noemí viene un ratito, porque estamos yendo verso por verso. Recuerden, son 22 versos y estamos solamente en el verso 6. No hay apuro, ¿verdad que no? Continuamos. La visita de Jehová. Entonces se levantó. Levántate, esfuérzate y sé valiente. Entonces se levantó con sus nueras, no, esa es Noemí, y regresó de los campos de Moab. ¿Por qué regresó a los campos de Moab? Porque Malón y Kelión y Elimelech murieron. ¿Se acuerdan? Ok. Y dice que ella se levantó. Ahora la pregunta es esta. Alex, ¿por qué se levantó Noemí con sus nueras? ¿Qué dice aquí? Porque oyó. Ah, ella oyó algo que causó que se levantara. Si no hubiera oído, no se hubiera levantado. Y esto que ella oyó, ¿dónde lo oyó? Lo oyó en el mundo. Pero ¿qué fue lo que ella oyó? Ella oyó que Jehová había visitado su pueblo para darle ¿qué cosa? Pan. Para darles pan. Continuamos. Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos capítulo 10, verso 17 dice lo siguiente. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17 dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Entonces, Noemí, al oír, ¿qué recibió? ¿Qué es lo que dice Romanos que cuando uno oye recibe? La palabra de Dios. No, fe. 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 Piensen, miren, ¿ok? La fe es por el oír. Aquí entró ¿qué cosa? La fe. Y la fe la causó a que se ¿qué? Que se levantara. Y cuando se levantó, ¿qué ella hizo? ¿A dónde fue? Miren esto. Regresó. Porque ella era originalmente de Belén de Judá. ¿Ok? Ella regresó. Jehová visitó a su pueblo para darles pan. Entonces, ¿qué es el pan? La palabra de Dios. Pero también el pan es un símbolo de ¿quién? Cristo. ¿Quién es el pan? Cristo. Esta mujer vio que las cosas se pusieron malas
en su pueblo, en Belén de Judá. Cogió temor, el esposo cogió temor. ¿Qué pasó? Mira, aquí las cosas están malas, yo mejor me voy para el mundo. Porque hay que entender algo, que Belén de Judá es en el campo, son montañas. Salieron del campo y se volvieron a la ciudad, al pueblo de Moab, al mundo. Cuando se fueron al mundo, tuvieron hijos. ¿Y esos hijos cómo estaban? Enfermos, débiles, secos, muriéndose. Incluso los 3 varones murieron. Se casaron hijos con mujeres del mundo. ¿Ok? La cosa se puso peor en Moab. ¿Verdad que sí? Pero entonces, ¿por qué se fueron? Le voy a decir por qué ellos se fueron. ¿Por qué se fueron de Belén a Moab? Falta de pan. Falta de pan es una, que es falta de la palabra de Dios, porque tú no puedes esperar estar en el mundo y creyendo que en el mundo vas a estar recibiendo palabra y vas a ser fortificado espiritualmente. Eso no sucede. El mundo te va a alar, te va a influenciar al pecado, a la muerte. Incluso algo más, si no tienes la palabra de Dios, ¿qué es lo que pierdes? Romanos 10:17. Repito, la fe es por el oír. Entonces, cuando ellos vieron que la piña se puso agria en Belén de Judá, ¿qué perdieron? Perdieron fe. Esta es la historia de una mujer que estuvo en el pueblo de Dios, se fue del pueblo de Dios y ahora está regresando al pueblo de Dios. Increíble. Entonces, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Dios, a la tierra de Judá, al pueblo de Dios. Quiere decir, ¿cuál es la fórmula de cómo acercarse a Dios si es que en un momento tuviste una relación con Dios? Miren esto. Número 1, ¿qué tienes que hacer? Miren esto, aquí lo dice. Número 1, oír. Tienes que oír la palabra de Dios. Número 2, no es simplemente oír y no actuar. Tienes que oír y tienes que levantarte. Y cuando te levantes, vas a comenzar a caminar para regresar. Pero tienes que salir de donde estabas. Salió pues del lugar donde estaba. Y después que sale, entendemos que esto es un proceso. No, las cosas no se dan de la noche a la mañana. Ella comenzó. Y eso es lo que usted tiene que hacer. Usted tiene que comenzar a caminar para volver a Judá, que es el pueblo de Dios. Y tiene que ir ¿para qué cosa? Miren, para esto. Tiene que ir a buscar el pan. No regrese al pueblo de Dios esperando de que usted vaya a la iglesia y que la iglesia la va a llenar. No espere eso. No espere eso. No va a pasar. Discúlpeme con mucho respeto. No va a suceder en ninguna iglesia. Y si es que la llena, es posiblemente que sea sentimentalismo o emocionalismo. Porque la primera persona que tiene que responsabilizarse es usted por su salvación. Usted tiene que buscar, leer la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que yo pueda oír la palabra de Dios si la estoy leyendo? Extremadamente fácil. Miren esto. Romanos capítulo 11, verso 18. Miren esto. Osvaldo, háblate a ti mismo. Lee la palabra de Dios para que entre a tu oído. Declárala. Clamor. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, y continúo. ¿Qué estoy haciendo? La palabra sale de tu boca, ¿y dónde va? Al oído, y al escucharla, al mirarla, al leerla, se convierte viva en ti. No te la tienen que leer.
Cuando se dice que se oiga la palabra de Dios, no significa que tengo que estar al frente de un cura o de un pastor. No, eso no funciona así. Sea usted responsable por su propia salvación. Lea la palabra en voz alta. Escúchela, óyela y te cambiará. Entonces tenemos, oye, levántate, acción, regresa, no te quedes donde estabas, sal de donde estás, comienza a caminar, vuelve al pueblo de Dios y busca el pan de Dios, la palabra de Dios, y la palabra de Dios te va a llevar al pan de vida que es Jesús. Amén. Amén. Continuamos. Verso 8. 2 nueras. Y Noemí le dijo a sus 2 nueras, andad, quiero que tome nota. Mira esta palabra, volveos, cada una a la casa de su madre, Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Ahora, la pregunta es esta, ¿qué creen ustedes que representan las 2 nueras? Dijimos que las 2 nueras representan al mundo, pero en el mundo hay 2 tipos de personas, ¿ok? ¿Cuáles son? Leamos en Josué capítulo 24, verso 15. Dice lo siguiente. Dice, y si mal les parece servir a Jehová, escogeos. Oh, ahora entiendo. Hay 2 tipos de personas. ¿Ok? Están las personas que escogen servirle a Jehová y hay personas que escogen no servirle a Jehová. Es así de fácil. Todo ser humano está clasificado bajo una de esas 2 opciones. Caminar con él o no caminar con él. Orfa o Ruth. Esaú o Jacob. ¿Ok? Escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres. Miren esto. Escuchen esa frase. A los dioses a quienes sirvieron. ¿Acaso Noemí no le dijo a Orfa y a Ruth, ¿por qué no regresen a la casa de su madre y sirvan a sus dioses? Vamos a leerlo, ¿ok? O cuando estuvieron de esa otra parte del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Joel 3, verso 14 lo hace más claro, dice lo siguiente, muchos pueblos en el valle de la decisión. Quiere decir que son 2 pueblos y el pueblo escoge, o en otra palabra, el pueblo decide. Eso se llama el valle de decisión, porque cercano está el día de Jehová, que el día de Jehová, por cierto, es un día de juicio, ¿ok? En el valle de la decisión. Quiere decir que Orfa y Ruth son decisiones. Escoger entre o camino con Dios o no camino. Ahora, la primera vez que dice volveos está en el verso 8. Verso 9. Les conceda Jehová que encuentren descanso. Halléis descanso cada una en casa de su marido. Ok. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Ahora, ¿dónde se puede hallar verdadero descanso? Noemí le está diciendo a Ruth y a Orfa que Dios les conceda ¿qué cosa? Descanso. Pues voy a asumir por un segundo que soy Orfa o que soy Noemí. La pregunta que yo me hago es, ¿dónde vamos a encontrar descanso? Miren esto. Mateo 11 del 28 al 30. Mateo 11 del 28 al 30. Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Esto lo dijo Jesús, ¿ok? Después dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Éxodo 20 del 8 al 11. Éxodo 20 del 8 al 11. Éxodo 20 del 8 al 11 nos dice lo siguiente: acuérdate del día de reposo para santificarlo.
Escuchen lo que dije. No dije acuérdate del día de carga. Hay personas que dicen que la ley de Dios es una carga, es un peso, un yugo muy pesado. Sí, si no tienes a Cristo en tu corazón, es imposible llevarlo. Pero, cuando yo tengo a Cristo en mi corazón, estoy salvado por Noam. ¿Qué es Noam? Gracia. Estoy salvo por Noam, que significa suavidad. Estoy salvado por Noam, que es simpatía, placer. Cuando tengo eso, es un gusto, es un placer, es un Noam servirle a Jesús en obediencia. Porque Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos, ¿correcto? Acordate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo, descanso. Descanso para Jehová tu Dios. Espérate. ¿Acaso hay descanso en los dioses de Moab? ¿Acaso hay descanso en los dioses del mundo? El mundo tiene muchos dioses. Les puedo nombrar algunos. Hay uno que se llama yoísmo. Ese es el yo. No que yo pienso, yo quiero, yo. Estamos como el yo, subiendo y bajando. Yo. Ese es el primer Dios. El segundo son nuestras ideas, imaginaciones. Bueno, si yo no puedo ser Dios, pues yo voy a crear a Superman, a Flash, a Batman, a Aquaman, y mis hijos los van a adorar. Es más, voy a ir a un templo lleno de oscuridad, donde yo traigo mi ofrenda para que mis hijos puedan perder 3 horas de su vida asombrados por los gran hechos que este Dios, Aquaman, Batman, Flash, Superman pueden hacer. Religión, todo tipo de idea humana. No hay descanso en eso, amigo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es descanso, reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de sus puertas, porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposo en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. No se llama el día de ley, no se llama el día de carga, se llama el día de descanso. Salmo 62, verso 1. Vamos a hablar un poco más de lo que es el descanso, porque muchos de nosotros estamos extremadamente trabajados. ¿Acaso no? El mundo anda buscando descanso. Salmo 62, verso 1 dice: en Dios solamente está acallada mi alma. ¿Ok? Y el Salmos 23, verso 1, Jehová es mi pastor, no me faltará. En lugares dedicados pastos me hará descansar. Dios quiere que usted descanse. Dios no quiere que usted sea vago. No es que sea vago, es que descanse. ¿Ok? Ahora, cada una en casa de su marido. Esa es la pregunta. En esta historia, en un segundo, ¿verdad? Ella le dice a esas 2 mujeres que encuentren descanso en la casa de su marido. En la cultura hebrea, ¿ok? Y piénsalo, hermano, no tenemos ni que ser hebreos para esto. Simplemente comprendo lo siguiente. Si usted vive en el campo, ¿ok? Y usted tiene una finquita y hay que cortar árboles, hay que arar la tierra, hay que alimentar a los animales, hay que construir una casa, hay que cuidar la siembra, hay que cuidar a los muchachos. Eso toma muchísimo descanso, mucho trabajo. Una mujer sola realmente se entendía que eso era básicamente bien difícil. Con eso, la esposa encuentra un apoyo, un soporte ¿en quién? En el marido. Porque el marido es el que se encarga del trabajo pesado.
Él lleva la carga de la familia, Él es la cabeza. Y en el día de hoy en la sociedad podemos verlo hasta un cierto punto, ¿verdad? Aún todavía hay familias tradicionales donde el hombre trabaja y la esposa cocina y limpia la casa y cuida a los niños, ¿correcto? Entonces, cada uno en casa de su marido. Ahora la pregunta es, ¿quién es el marido? Efesios 5:25. Vamos a ver, la Biblia nos da todas las respuestas, todas. Usted puede confiar en la Biblia. Todas las respuestas están en la Biblia. Efesios, capítulo 5. Gloria a Dios, santo sea su nombre. Bendito sea el Señor y su palabra. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Efesios, ya casi lo encuentro. Capítulo 5, verso 25. Escuchen bien. Dice. Ok. Vamos a comenzar en el verso 21 para que tengamos más contexto. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hermanos, miren esto, miren esto. Que les conceda Jehová descanso, cada una en casa de su marido. So, la pregunta es esta. Si te casas con Jehová, vas a encontrar descanso. Pero si no encuentras a Jehová, vas a hallar verdadero descanso. No hay descanso ni en Alá, ni en Mohammed, ni en Buda, ni en Confucio, ni en el mundo, ni en el mundo espiritual, ni en la chakra, ni en la Kabbalah. No hay descanso en eso. El descanso solamente existe en Cristo, que fue el que proveyó al marido de la iglesia. Alzaron su voz y lloraron. ¿Cómo ustedes se creen que se sentían estas mujeres? Dolidas, destrozadas, rotas, quebrantadas, lastimadas. Continuamos. Ok. Yo sé que estamos saliendo del tema un poquito, pero estamos yendo verso por verso, ¿correcto? Ok. Verso 10. Sea tu hablar sí, sí. Y ellas le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Nosotras, plural. ¿Quién dijo eso? Es inclusivo. Orfa y Ruth. Ahora, ¿qué son algunos sinónimos de la palabra ciertamente? Pues yo les digo, sí. Usted dice que sí, usted está diciendo ciertamente, de seguro, le confirmo. O como nosotros decimos en la cultura moderna, usted dice que sí, está diciendo yo prometo. ¿Cómo puede ser eso si yo no dije que prometo? Yo hice un juramento. Vamos a ver qué dice la Biblia. Mateo 5:37. Mateo 5:37. Mateo 5:37 dice lo siguiente. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, del mal procede. Osvaldo, pero no estamos hablando del juramento aquí. Sí, ¿quiere ver? Mire esto. Verso 33 dice lo siguiente. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo les digo que no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede.
Eclesiastés capítulo 5, verso 5. Yo espero que estés disfrutando del estudio. Estamos realmente escudriñando, ¿verdad que sí? Amén. Capítulo 5, verso 5. Dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Ok? Segunda de Corintios capítulo 1 del 17 al 22. Segunda de Corintios. ¿Ok? Segunda de Corintios capítulo 1 del 17 al 22. Dice así. Así que al proponerme esto, que quizá de ligereza, o lo que pienso, lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en el sí. Escuchen esto. Escuchen esto. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las alas del Espíritu en nuestros corazones. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Usted dice sí, está haciendo un juramento. ¿Ok? Hay dos palabras, el sí y el amén. ¿Amén? Amén. Amén. Oh, pero usted acaba de decir amén. ¿Qué significa eso? Significa que está completamente de acuerdo en la fidelidad de lo que yo he dicho. Porque muchas veces decimos amén por emoción. Amén, amén, amén. Y no sabemos lo que estamos diciendo. ¿Qué es el amén? Bien rapidito. Apocalipsis 3:14. Apocalipsis 3:14. Un verso muy interesante. Apocalipsis 3, verso 14 dice lo siguiente. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Ustedes escucharon lo que yo acabo de decir? Lo repito una vez más. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. El amén es un título de Dios. Es un título de Jesucristo. Cristo como testigo. Cristo como testigo fiel y verdadero. El sí de Dios es Jesús. El amén de Dios es Jesús. Él es el testigo fiel y verdadero. Quiere decir que lo que estas mujeres hicieron aquí fue realmente, fue una promesa, un juramento. Vamos un poquito más rápido. Ok, analizando la realidad. Y Noemí respondió, volveos, miren esto, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos. Esa es la segunda vez que Noemí le tira el, vuelve, vuelve. Ahora, ¿por qué las llama hijas mías? Bueno, opiniones. Puede ser simplemente por amor, son nueras. Mi suegra me dice hijo. Mi suegra me dice a mí hijo. Mi suegro me dice hijo. Puede ser por cariño. Puede ser por costumbre. Puede ser por una expresión cultural. Ay, mi hija. Ay, mi hijo. ¿Verdad? O simplemente vamos a considerar que una relación de 10 años. Ahora se pone interesante. Escuchen esto. ¿Qué dice aquí al revés? Volveo. Hijas mías, e idos porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo y esta noche estuviese con marido, y aún dicen los hijos. Ahora, ¿qué mujer era vieja y sin esperanza de tener hijos pero tuvo? Sara. ¿Verdad que sí? ¿Qué otro momento hay en la Biblia? Ahora, aquí se pone bien interesante. Aquí tienen que utilizar realmente su pensamiento bien profundo. Miren esto. ¿Qué otro momento hay en la Biblia
donde se insiste 3 veces corridas quiénes fueron los personajes y cómo son reflejados y paralelos en la historia de Ruth. Juan 21:15. Juan 21:15. Juan 21:15. ¿Están listos? Esto es precioso. Ok. Juan 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Ok. Voy a explicarles algo. Cuando Noemí le está diciendo a ellas: volveos, 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 ¿qué ustedes creen que fue eso? Vamos a ser realistas, vamos a pensar por un segundo, porque miren esto. Noemí es una viejita. Viejita, es mujer y es soltera. Digo, viuda. Las 3 cosas peor que puede pasar a una mujer. ¿Ok? Oh, perdóname. Viejita, viuda y sin hijos. Esa es la tercera, sin hijos, porque los hijos murieron. Y ¿ustedes creen que ella realmente, cuando le está diciendo a Ruth y le está diciendo a Orfa, vuélvanse, no, váyanse, déjenme solita? ¿Ustedes creen que realmente eso es lo que ella quería? Al contrario, eso debió ser el momento cuando ella dice: ay, por favor, no me abandonen, no me dejen sola, que estoy viuda, estoy viejita, ¿qué me va a ayudar? ¿Qué voy a hacerme? Yo no puedo sola, ¿cómo vivir en este mundo? No tengo a nada, no tengo a nadie. Les digo porque ella le dijo a ellas: volveos. ¿Por qué Jesús le preguntó a Pedro? ¿Por qué Jesús le preguntó a Pedro 3 veces: Pedro, ¿me amas? ¿Por qué? Lo estaba poniendo a prueba. Esa era la prueba. Porque si yo estoy en las malas y yo estoy en el piso, ese es el momento cuando tú de verdad me vas a mostrar a mí si eres mi amigo. Tú me vas a mostrar de verdad si tú me amas, si tú eres quien tú dices quién eres. Cuando yo estoy en las malas. Cuando estoy en las buenas, todo el mundo es amigo mío. Pero cuando estoy en las malas, tú me vas a ayudar, me vas a levantar de esa situación. Aun cuando te diga: no, brother, yo puedo hacerlo solo, yo me la ingenio, no te preocupes, yo no necesito ayuda. Aun cuando yo estoy negando ese momento de prueba. 3 veces. Eso fue lo que hizo Jesús con... ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3 veces. ¿Cuántas veces Jesús le preguntó a Pedro si amaba? 3 veces. Cuando a Pedro se le preguntó: ¿tú acaso no andabas con Jesús? Ese era el momento de prueba de Pedro. Y él falló la prueba. Humanamente se entiende. Lo bello es que Jesucristo lo restituyó, lo reconcilió con él. Pero esto era la prueba. Vamos a ver cómo estas chicas hicieron en un ratito, ¿ok? La mano de Jehová: ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, porque mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Ahora ella se cree, Noemí se cree que las cosas están malas porque Dios está en contra de ella. Le digo una cosa, yo he conocido mucha gente así. Yo he conocido mucha gente que han estado en el pueblo de Dios y se han ido del pueblo de Dios porque ha pasado un momento de mayor amargura, la pérdida de un hijo, un divorcio, una desilusión amorosa, quién sabe, una mayor amargura, cualquiera que esa sea para usted. Hay personas que cuando pasan una mayor amargura, ellos oran, ellas o ellos oran: ay, Dios mío, por favor, que se me haga este amor, que yo quiero esta relación, ay, Dios mío, y todo lo otro. Y se creen que Dios es un genio en una botellita, o si no, se creen que Dios es simplemente van a hacerle hacer la Biblia y va a salir las cosas como ellas o ellos quieren.
Y no funciona así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros su reino, hágase tu voluntad, no la mía. Que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. En otras palabras, siempre tenemos que tener un espíritu de que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas, no que se den las cosas como nosotros querramos. Porque Él es Dios y yo soy barro. Amén. Amén. Y Noemí, en estos momentos de amargura, que ella está diciendo, no, que la mano de Dios está contra mí, es que Dios la tiene cogida conmigo, es que Dios ha salido contra mí. Miren eso. Y ellas les respondían, no me llamen ya gracia, ni placentera, ni favorecida, sino llámenme Mara. Si te llamas Miriam o te llamas María, el nombre Miriam y María significa Mara en hebreo, que significa amargura. Y esto procede de las aguas de Mara. La historia en la Biblia, cuando el pueblo de Israel salió de Israel y cuando llegaron a este lugar tenían sed, y cuando encontraron las aguas, eran aguas amargas, llamaron al lugar Mara. ¿Ok? Dice, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena. ¿Se fue llena de dónde? El pueblo de Dios. Pero ahora yo no entiendo. Espérate. Había hambre en Belén de Judá, pero ella está diciendo que ella se fue llena. ¿Cómo te va a ir lleno si cuando tienes hambre estás vacío? ¿Estaba llena de qué? Llena de posesiones materiales y tenía hambre espiritual. Simplemente dejó de ganar 10,000 o 15,000 dólares al mes y estaba ganando solamente 2,000 al mes, quién sabe, no sé. Pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. O sea que cuando creyó que se iba a llenar en el mundo, resultó que volvió el pueblo de Dios como vacía. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Miren esto en 3 versos, ella está diciendo 3 veces que fue Dios. Me acuerdo de la historia de Sara, cuando Sara dice que, déjeme ver si es correcto. Bueno, sí, en opinión, Sara, Rebeca, mujeres que piensan que Dios está en contra de ellas. Creo que fue Sara, para ser más claro. Okay, que no podía quedar encinta. Continuamos. Estaba la mano de Jehová contra Noemí. Ella parecía estar muy convencida y de ser así, ¿por qué? Bueno, si la mano de Dios estaba en contra de ella, no era que eso fue porque ella decidió irse del pueblo de Dios. Usted no puede esperar salirse del pueblo de Dios y continuar siendo bendecido. Eso no funciona así. ¿Contra quién más estuvo la mano de Dios en contra? Ahora, estoy bien curioso. Esta es una pregunta bien profunda. Dijimos que Noemí es un símbolo ¿de quién? De Cristo. Porque ella representa gracia. Escuchen esto. ¿Contra quién más estuvo la mano de Dios en contra? Contra Jesús. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo la mano de Dios va a estar en contra de Jesús si Jesús es el Hijo amado del Padre? Mire, no voy a entrar en el detalle porque todos estos versos son versos que muestran que la mano de Dios estuvo en contra de Jesús. Tenemos aquí muchísimos. Pero para que usted entienda, Jesús, cuando Él pagó la paga del pecado por nosotros, el Padre derramó sobre Él absolutamente, completamente, en su pura concentración, la ira de Dios. Si usted quiere estar convencido